Tengo 2 premios para 2 personas que me ayuden con algo. A ver. ¿La conoces? Sí. ¿Quién se anima a pasar y contar rapidito en 30 segundos quién es y cuál es su historia? Chan. ¿Alguien se anima? Hay un brownie de por medio. Así que, ojo. Bien, acá, dale, dale, dale. Te damos el micrófono. Sí. Vení, vení. Sí, es Cenicienta. Bueno, buenas noches. Bueno, Cenicienta es un personaje de un dibujito animado que representa a una chica que, bueno, vive con su papá, se ve que queda huérfana y a raíz de esto el papá contrae el matrimonio con otra señora que ya tenía dos. Tenía 2 hijas. Bueno, a ella la recluyen para que sea la sirvienta de las demás y... Muy bien. Sí, sí. La recluyen en eso y bueno, las hermanas se aprovechaban de esto, ¿no? Bueno, ¿Un día qué pasó? y un día hubo una gran fiesta Sí. que se iba a dar, ¿no es cierto? Una gran fiesta en la que un príncipe iba a elegir a su futura esposa y bueno, sus hermanas, hermanastras, junto con su mamá, fueron primeras y a ella la dejaron encerrada, inclusive sin poder ir porque no tenía prendas como para la fiesta. Bueno, ella, gracias a unos ratones que la querían mucho y por la magia esta que tenía Disney, hacen no cuento los detalles porque si no los... No, sí, sí, hace. Le hacen una carroza, un vestido espectacular, que es el que se ve acá, pero... Y encuentra al príncipe, ¿o no? Y encuentra al príncipe, pero ¿Pero el qué tema pasó? es que había una condición que ella a las 12 de la noche tenía que volverse. Y bueno, y cuando tocan las campanadas, ella corriendo, bajando las escaleras, se le sale uno de los zapatitos de cristal. Y bueno, a raíz de esto, ella, bueno, vuelve a la casa, todo se va desarmando por el camino, inclusive la ropa que traía, pero ese zapatito no, ese zapatito quedó. Bueno, y después prosigue así la historia, que el príncipe La buscaba la y todo eso. buscaba y buscaba al que cabiera en ese zapatito. Perfecto, ahí me quedo. Ahí, ese necesitaba. Fuerte el aplauso porque se lo ganó. Sí, obvio. Con lujo de detalles. Me faltó los actores, todo, las voces. En pequeño resumen, ella, bueno, era una sirviente, limpiaba la casa para todas sus hermanas, después aparece la madrina ahí con el bibidi babidi bú, ese que todos conocemos, y bueno, puede ir al baile, baila con el príncipe, pero a las 12 se acuerda que se tiene que ir, 12 menos 5 arranca a correr, se le cae el zapatito, no podía ir a buscarlo, y el príncipe se quedó fascinado con ella, pero no podía encontrarla porque no sabía quién era. Y eso me lleva a otra. ¿La conocen? ¿Quién va a pasar con esta? Así es el que primero se para. No, no tenés que comer el sanguchito y después pararte. Es como que ya. ¿Pasás? Dale, dale, dale. Los detalles más importantes, así que creas. Nada muy guau. Puede ser la versión anterior, no hace falta la del cine. Es informal, es informal. Perdón, estaba comiendo. Bueno, ella es una sirenita. No, pero... Bueno, todos la conocemos. Es informal, dijeron. Sí. Bueno, ella es Ariel, la sirenita. Vivía bajo el mar. ¿Esa? ¿Y cuál es su historia? La historia es que ella, bueno, conoce después... Vamos al punto. Conoce a un príncipe y se enamora y va hacia una bruja, era por así decirlo, para que la convierta en humana 100%, para poder estar con él. Pero bueno, dado a eso, no surge bien eso, porque no puede volver tampoco a su casa. Y el papá la busca también. ¿Qué digo? Perfecto, excelente. Muchas gracias. Un aplauso por animarse, aún estando comiendo. En resumen, también, ella es una sirenita, hija del rey de los mares, un montón de presión, no tiene prohibido salir a
a la superficie, hasta que un día en un naufragio conoce a su príncipe, se enamora tanto que quiere acercarse a su vida y ahí es cuando permuta su voz por unas piernas, hace ahí el canje, y bueno, Úrsula le otorga esto y se encuentra con el príncipe. Lo que pasa es que nunca le puede explicar al príncipe que ella fue quien lo salvó porque había canjeado su voz. Entonces tenemos otra vez a otro príncipe buscando a alguien que no encuentra porque no conoce su nombre. Y estas dos historias me hacen acordar a que a veces esta incapacidad de saber el nombre de alguien está ligado con poder tener una relación con esa persona. Si yo te digo, anda a buscar a esa chica, no sabes a quién me estoy refiriendo, en cambio si te digo, anda a buscar a Cori, sí sabes quién es, y eso te abre una puerta a comenzar una relación de amistad, de iglesia. Y esto también me hacía pensar en cuando estudiamos los nombres de Dios en Casa Bíblica y cómo esto amplió un montón lo que yo sabía de él y cómo podía relacionarme con él. Y este nombre, que es el nombre de Dios, el Dios Yahweh, esperen porque me parece que estoy en otra placa. Vamos a aprovechar esta informalidad y voy a ir a la placa que tengo que ir. Así, nadie se entera nada. Acá, ahí estamos. Ahí está, esa era la versión anterior. Y hoy estaba estudiando como un poquito más a fondo y le agregué esto, que el nombre de Dios así impronunciable en la Biblia es un tetragramatón. ¿Qué es eso? Son 4 letras hebreas, ¿sí? Que se leen de allá para acá. Que si las queremos pasar abajo sería Yod, He, Wav, He. Impronunciable, ahí te das cuenta por qué le puse ese nombre. Y si lo queremos pasar justamente a consonantes, porque no tiene ninguna vocal, es totalmente impronunciable, se leería así, ¿no? De atrás para adelante y nos quedaría justamente el Yahweh, o como algunos le decían, el nombre impronunciable de Dios. Lo que a mí me llamó la atención de esto es que la gente de aquel entonces, el pueblo judío, le tenía como miedo a este nombre, no se atrevían a pronunciarlo porque decían que era como tenés que tener cuidado, no tomes el nombre de Dios en vano, ¿no? Como los mandamientos. Entonces, ante la duda, ni siquiera lo pronunciaban. Le agregaban algunas vocales, como esas que están ahí, como para que te acuerdes de que si en la Biblia veías el nombre de Dios impronunciable, no lo pronuncies, que lo pronuncies con esas vocales, como que cambiándolo un poco. ¿Y a qué les hace acordar ese orden, Yahweh? ¿Cómo le decimos nosotros ahora? ¿A qué le suena? Jehová. Es como la versión súper adaptada de ese nombre inicial que era impronunciable. Le decimos Jehová, pero tiene el mismo significado. Y ahora sí, yéndonos un poco de toda la teoría de por qué esto me llamó tanto la atención, rescaté algunos puntos que me hacen entender más a Dios y poder relacionarme yo con Él. Y el punto número 1 es que Dios es un Dios personal. Hay un versículo que está en Éxodo, que es cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre. Estaba a punto de llamarlo, le dijo que iba a hacer un montón de cosas para el pueblo, pero Moisés antes se frena y le dice, si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Como que Moisés se frena y dice, pero pará, ¿vos quién sos? O sea, cuando me digan quién me mandé, necesito saber decirles quién. Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este yo soy es ese Dios YHWH, ese Dios Jehová. Entonces, Dios en este momento por primera vez revela algo de su identidad. O sea, se está, digamos, acercando a nosotros, nos está contando algo sobre Él, para que no pensemos que es un extranjero allá arriba en el cielo, sino que está acá cerca de nosotros. Y sigue diciendo, así dirás a los israelitas, Yahweh, Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Dios estaba respaldando ese llamado que tenía con Moisés, pero también estaba revelando algo muy importante sobre él, que Dios, además de ser el yo soy, hay otra traducción que también significa Él es. Entonces es como que termina de corroborar todo esto de un Dios que es 3 en 1. Y sigue diciendo, este es mi nombre para siempre, por Él seré invocado de generación en generación. Dios tiene intención de que nosotros invoquemos su nombre, que no esté ahí escrito y cada vez que lo leamos lo esquivemos pensando en, no sé, en todo lo malo que hicimos. No, ni lo voy a pronunciar porque es sagrado. Dios quiere acercarse, quiere traer eso sagrado a nosotros a través de una relación personal. Y esto fue lo que yo rescaté de esto, que
Este nombre en Éxodo me dice que Dios es un Dios que es tres, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También que es un Dios que es y será. Porque estudié un poco más profundo que la palabra yo soy o el tiempo verbal en presente en hebreo es exactamente lo mismo que decir yo seré. No cambia, digamos, ninguna letra ni nada. Entonces Dios al decir esa palabra está diciendo yo soy y yo seré. O sea, Dios es y será, no es solo para ahora, sino que es un Dios que nos promete un futuro, esperanza, que se queda con nosotros. Y eso me encantó. Y por último, esto de que Dios quiere ser invocado, no quiere que lo tengamos allá arriba como con una imagen y un altar bien lejos, sino que quiere que seamos, que lo invoquemos, porque dice, este es mi nombre que invocarán de generación en generación. Así que ese fue el primer punto que rescaté, que es un Dios personal, no es un Dios que, como decía, el Dios de tu padre, de Jacob, perfecto, fue el Dios de ellos, pero también es y será mi Dios. Y el segundo punto que se me ocurrió acerca de este nombre de Dios, en otra parte de la Biblia que también se lo menciona, es que Dios es un Dios que está en las malas. Qué poca gente está en las malas, ¿o no? Mucha gente está cuando está todo bien y en el primer momento donde, no sé, necesitas plata, se va. O en el primer momento donde necesitas, no sé, una casa, donde necesitas algo, ya se borra. Pero Dios es un Dios que está en las malas. Porque en Ezequiel, un día lo lleva a Ezequiel, ¿no? Y él dice, escribe, la mano de Yahweh vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pude observar que estaban totalmente secos. Todos conocemos esta historia, pero hay algo profundo en el nombre que usa para Dios ahí. Y dice, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, ¿no? Ezequiel, Yahweh omnipotente, tú lo sabes. Entonces diles, huesos secos, escuchen la palabra, nosotros decimos del Señor, o de este Dios, Yahweh. Y así dice a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Esto que Dios promete hacer en el medio de un valle de huesos secos, en el medio de desesperanza, donde ya está, todo lo que podía hacer ya fue, porque están todos muertos los huesos que estaban ahí. Dios dice, a través de lo que yo puedo hacer, vas a darte cuenta que yo soy ese Dios, que yo soy ese Dios que puede. Y leyendo eso digo, no usó su nombre en vano, lo puso en esa situación porque nos quiere dar a entender que es un Dios que no solo es personal y que está cercano, sino que también puede hacer algo con nuestra vida, no es que solo está. Entonces, lo primero que se me ocurría con esto es que Dios no se va en nuestros desiertos. Esta frase está tan buena que me parece que no se me ocurrió a mí. Creo que ya está en un libro de un chico que escribe poesía cristiana, pero me encantó. Que Dios no se va en las malas, Dios no se va en tus desiertos, sino que a veces es Él quien te lleva hasta ahí, ¿no? Porque Ezequiel dice que el Espíritu Santo lo llevó hasta un valle de huesos secos. Entonces a veces es Dios mismo quien te lleva hasta ahí para mostrarte lo que puede hacer. Y además, Dios restaura, porque no solo te dice, mirá el valle de huesos secos, qué lindo. Bueno, orá y fíjate si pasa algo. Dios promete que a través de su nombre, a través de su poder, puede hacer algo y que Él restaura, que no deja las cosas igual cuando se pronuncia su nombre, su palabra. Y cuando su nombre es invocado, las cosas no son iguales, porque una situación es un valle de huesos secos y otra situación es un valle con personas vivas, con tendones, como sigue diciendo el versículo. Así que lo segundo que nos tenemos que acordar es que Dios es un Dios que está en las malas. Lo primero, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que Dios es un Dios personal. Lo segundo es un Dios que está en las malas. Y ahora vamos con el tercero. Cuidado que no les tome prueba. Este es el tercero, que cuando leí esto fue algo transformador porque es como que ya está. No, nadie tiene excusa de decir, yo no veo a Dios en esto que me está pasando, yo no veo a Dios en... Porque después de leer lo que Dios nos deja en su palabra en este versículo, podés entender que Dios está en todo. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué puse esa imagen? Porque el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jehová o Jehová, como le queramos decir. Hay otro estudio, que obviamente no voy a citar porque son de todas universidades y nombres muy difíciles, que son también impronunciables, pero hay un estudio que dice que el sonido hebreo de estas consonantes, porque no tienen ninguna vocal,
si uno los une y los pronuncia, es muy similar al ruido que hace una persona recién nacida cuando respira. Ese como aliento primero de vida y el que seguimos haciendo, digamos, durante cada momento de nuestra vida. Y es tremendo ver que todo lo que respira, por el simple hecho de estar respirando, alaba a Dios, aunque sea de forma inconsciente o consciente, vino de Dios, entonces tiene ese sello, ¿no? Esa respiración, porque nadie puede vivir sin respirar. Y a veces el oxígeno es como que, bueno, lo que necesitamos físicamente, pero va más allá, en ese aliento que Dios nos puede dar cada vez que respiramos. Y esto venía a mi vida para recordarme que Dios es soberano, que es un Dios que está en todo, desde un pajarito que está respirando en tu ventana y no te deja dormir, hasta en una persona que está cerca de tu vida y todavía no entendés por qué. Es un Dios que es soberano. Soberano viene como de un rey, ¿no? De un rey que es soberano. Y así lo veo a Dios, ¿no? En todo el universo, en todo lo que nos pasa en nuestra vida. Entonces no podemos decir que no vemos a Dios en algo después de que Él mismo nos dice que todo lo que respira lo alaba, o sea, viene de Él y Él puede hacer algo al respecto. Y el tan solo hecho de respirar es un recordatorio de que Dios existe. Porque ¿cuántas veces respiramos de forma inconsciente y cuando te querés acordar te cuesta? Es porque Dios nos controla y nos ayuda a tener todo lo que necesitamos y empezar a ver las cosas simples, cotidianas, como cosas que también vienen de Dios, no solamente el milagro, no solamente la multiplicación del pan y del pez, sino que estemos acá sentados hoy es un milagro también y viene de Él. Y por último, esta es una anécdota que quiero contar por qué puse una moto. No, sí, mi mamá ya se está tapando la cara. Porque la quiero contar porque creo que después de eso que nos pasó a mí como familia, mi relación con Dios al menos cambió muchísimo, porque fue como que, ¿vieron cuando estudias algo y después lo ves en la vida real? No sé, si alguien estudia medicina, no sé, estás estudiando el cuerpo humano y después lo ponen ahí arriba de la mesa y dices, ah, con razón, fue como eso, sentí que pasó de la teoría a la práctica, de las clases de grupo de vida que daba en los adolescentes a en mi vida real. Entonces por eso lo quiero compartir. Un verano, creo que fue el verano antes de entrar a Casa Bíblica, o sea, yo ya estaba expectante de que era mi año con todo y en fines de febrero estábamos con mi mamá yendo a visitar a mis abuelos ahí en Villa Domínico y en una esquina aparecen las santas y benditas motos. Apareció una moto en realidad, no fueron muchas, pero obviamente no la vimos venir y terminó llevándose todo nuestro auto por delante, porque la moto se llevó puesto a nuestro auto, no nosotros a la moto, ¿no? Claramente. Veníamos, creo que en segunda, había una loma de burro cerca, y la moto impactó contra nuestro auto. Obviamente estábamos las dos solas y era tarde, y no era un barrio súper hermoso, entonces el miedo que teníamos era total. Entonces mi mamá, que es médica, trata de asistirlo, parecía que estaba todo bien, después vino la ambulancia, cada uno por su casa, mañana la denuncia, genial. 7 de la mañana nos tocan el timbre. ¿Quién era? A ver, mamá, ¿quién era? La policía. Nos toca al otro día a las 7 de la mañana el timbre. Ok, abrimos. Ah, sí, porque esa es típica. Después de que haces algo así grosso por el Señor, pasa esto y decís, ¿por qué? Si veníamos de servir en un campamento de niños, ellos habían ido a cocinar, yo había ido como maestra de escuela dominical, y sí, creo que fue el fin de semana siguiente o ahí nomás. Pasa esto, nos toca el timbre de la policía a las 7 de la mañana. Abrimos, señora, bueno, tiene que acompañarnos a la comisaría porque, bueno, hay los peritajes del auto, el protocolo. Ok, vamos. Entramos a la comisaría, yo con mi mamá, mi papá. Entramos como a un despacho dentro de la comisaría, nos imprimen un papelito, nos lo dan y nos enteramos, a punto de firmar ese papelito, que decía homicidio culposo. O sea, imagínate, vos venís viviendo tu vida lo más bien y te hacen firmar un papel que dice que vos cometiste un homicidio culposo. Siendo cristiana, creyendo en el Señor, nunca se te hubiese cruzado por la cabeza matar ni a una mosca en tu vida, pero tenés que firmar ese papel. Nos miramos todos y dijimos, ¿pero qué dice acá? Y ahí recién el policía se hizo cargo y dijo,
Sí, señora, lo que pasa es que el hombre falleció en el hospital. Silencio atroz. ¿Qué hubieran hecho en esa situación? ¿Te hubieses acordado de todo lo que dije antes o no? ¿O empezarías a mirar el cielo y a decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Claramente, como haríamos todos, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Entonces empezamos a investigar un poco más porque no había pasado nada grosso, no estaba sangrando, no tenía nada, pero había fallecido. Entonces ya era otra la escena, ya era otra la familia de ese barrio que iba a venir tras nosotros, ¿me explico? Entonces empezó todo un proceso de ¿a dónde vamos? No podemos estar en nuestras casas porque van a conseguir nuestra dirección. Mira, si vienen todos los hermanos, los tíos, los no sé qué, a buscarnos porque falleció y se incrustó contra nuestro auto. Cerramos redes sociales, cerramos Instagram, Facebook, todo. Mi papá ya estaba coordinando con mi tía irnos a vivir a unos departamentos que ella tenía en otro lado. Vida nueva, chau casa bíblica, olvídate de todo. Y eso fue en un lapso de, no sé, eran las 7 de la mañana, mis papás se quedaron en la comisaría y a mi hermana y a mí nos llevaron a la casa de mi tía, que si en algún momento la tía escucha esto, lo puede dar fe de que no voy a mentir. Y yo no podía entender la situación. La verdad que no me acuerdo si en algún momento me puse a llorar, porque no me lo acuerdo, pero era cuando, ¿viste cuando decís, esto no puede ser? Era como enojo, bronca, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por esta situación de matar a alguien cuando no? Y me acuerdo que estando en la casa de mi tía, mi mamá obviamente desplomada, mi papá tratando de pensar en frío y ver qué cosas tenía que hacer, ¿no? Y llamar acá y de seguro y un abogado y esto y lo otro. Con mi hermana estábamos en lo de mi tía y yo me acuerdo, esto es tremendo, que me fui a dormir la siesta. Porque la siesta va primero. No, la verdad es que no sabía qué hacer, estaba enojada, tenía bronca y lo único que dije fue, Dios, esto tiene que ser un error. Y me fui a dormir la siesta. Y estoy así tratando de dormirme, obvio, perdonen esto, obviamente no me podía dormir porque ¿quién podría dormirse, no? Y en eso de darme vuelta para un lado, para el otro, escucho que como a la 1:30 viene mi tía corriendo y me dice, Juli, despertate, era un error, se equivocaron de muerto. Así con textuales palabras. Se equivocaron de muerto, no, el chico está bien, está en la casa, ya llamamos, ya corroboramos todo. No, fue un error, otra persona había fallecido y el hospital lo había inscrito mal. ¡Qué casualidad! ¿O no? ¿Cuántas veces pasa esto en la vida? Una. Y lo único que se me venía a la mente cuando mi tía se acercó y me abrió la puerta para decirme eso fue como, wow, o sea, Dios es real. Si orás y si le pedís algo textual, aunque digas, esto lo estoy pidiendo porque estoy enojada, porque no me gusta mi situación o lo que sea, Dios está y es real. Y yo le pedí que se equivocaran y pasó eso tal cual. Entonces yo creo que desde ese día mi relación con Dios es mucho más directa. O sea, lo que quiero decirle se lo digo sin vueltas, lo que no entiendo le pregunto sin vueltas. Y creo que después de que me pasó eso, me sentí como en Los Príncipes cuando quien tenían cerca fue siempre esa persona toda la vida. Y es como que dije, claro, ¿no? El Dios que yo estudiaba en la escuela dominical, el Dios que yo siempre los domingos vengo, es ese mismo Dios que me escucha cuando oro. Y no tengo que estar tipo, no sé, arrodillada, con luz cálida, Yo se lo dije enojada, estaba parada a punto de irme a dormir y él me escuchó. Y si me escuchó en esa situación, ¿cómo no me va a escuchar en las del día a día? Así que quería compartir esto porque creo que nos sirve a todos y porque el mismo Dios que estuvo ahí para mí es el Dios que está para nosotros todos los días. Así que perdón por lo último, les prometo que no estaba preparado y espero que Dios nos hable a todos con esto. Y al principio no sabía si esto era lo que tenía que compartir y hoy a la mañana en el trabajo yo tengo una compañera de trabajo que es la secretaria, que si también me está escuchando, Meli, fuiste parte de esto también, porque ella no viene a la iglesia ni nada, creo que nunca fue a ninguna iglesia,
pero ella me dijo, vi en una fotito que hoy vas a dar una charla. ¿De qué vas a hablar? ¿Para qué? Me preguntó, ¿no? Digo, bueno, si querés te muestro, mirá, estábamos hablando de cómo hacer plaquitas, era algo muy superficial. Y le digo, bueno, si querés te las muestro, mirá, voy a hablar de esto, porque la palabra de Dios dice esto. Y en el medio me dice, estoy sintiendo un escalofrío muy fuerte cuando estás hablando. No sé qué es, nunca me pasó. Y ahí fue cuando dije, encima se tenía que ir al aula, no pudimos seguir hablando. Pero creo que lo que ella me dijo fue la confirmación para decir, sí, Dios quiere que hablemos de esto y que lo hablemos hoy. Así que capaz que, no sé, la situación que estás viviendo hoy parece que no tiene vuelta atrás, que es ese valle de huesos secos que decís, ya está, esto está seco, haces así y suena. Dios lo puede cambiar. Y ni siquiera hace falta una oración estrella para cambiarlo, sino un corazón dispuesto a invocar el nombre de Dios por quién es Él. Así que bueno, nada, eso quería compartir.